Buen partido del equipo, ¿no? En la previa lo decíamos, este tipo de partidos yo creo que la consistencia tiene que ver mucho, que en las primeras llegadas o las primeras situaciones te dé aire y seas capaz de mandar en ello, y no solo desde el 1-0 como en Huelva. Y bueno, pues hoy hemos estado acertadas. Es verdad que hemos cambiado también cosas obligados por bajas y por situación de partido, equipos que nos están empezando a acumular muchísima gente, sobre todo por dentro. Nosotras metemos mucho y hoy hemos decidido quitar gente de dentro. Hemos incorporado a Estela por delante de Paula Tomás y Alba por delante de Antonia, que podía ser una situación también nueva para año, y creo que eso nos ha dado mucho aire. Ha hecho que Leire y Dani puedan jugar con más soltura que en otros partidos, y que las dos de fuera encontramos situaciones de área con más facilidad que en otros partidos. Así que bueno, ha sido un buen día. Creo que el equipo, lo dijimos, esto es día a día, no se había ido, sigue ahí, que esto es una pelea que acaba el 15 de junio, y bueno, pues son 3 puntos que nos siguen teniendo en esa guerra que queremos estar. Matas partidos que la gente cree que son los equipos de abajo, ¿no? Y te da, ¿no? Ha empatado con el Eibar, Granada. Yo lo he dicho, que ganar este tipo de partidos es dificilísimo, muy difícil, y hoy como se ha vuelto a hacer. Que todo esté igualadísimo, que has perdido 2, pero estás en una inercia, que somos muy exigentes, que creo que el tema del día a día en el año nos está penalizando mucho, que es sobre todo lo que nos quejamos. Sabemos cómo venimos, hoy venimos con 12 jugadoras de primer equipo. Es que sigo diciendo, tiene mucho mérito el trabajo de toda la gente, de lo que está haciendo en este año, y seguimos ahí soñando con nuestras pequeñas cosas, y es seguir dando guerra a esos equipos que quieren estar. Bueno, yo no sé si será una fiesta o no. Es un partido Levante-Barça, un Barça que en el último partido con nosotras fuimos capaces de sacarlas un punto, que vendrán dolidas, que vendrán dañadas. También llevan 2 semanas de partidos de alta exigencia con viajes de competición, que vamos a tener nuestras armas, prepararemos algo, y si hay que preparar algo, hay que prepararlo con toda nuestra gente, ¿no? El otro día hablábamos que habían sido yo he jugado 4 o 5 veces en 2 años en el Ciutat, 7.000, 8.000. Bueno, pues ojalá al descanso o al inicio tengamos 10.000, 12.000 granotas disfrutando de un partido, que creo que es un justo premio al trabajo de estos 2 años de estas futbolistas, y estoy seguro que va a ser así, y va a ser un partido especial, muy especial y muy bonito.